Capítulo 6. El imperio de la humanidad se encontraba en una encrucijada. Sus primeros intentos de responder a la creciente amenaza habían sido un fracaso estrepitoso. La arrogancia y la complacencia habían llevado a la muerte a innumerables hombres y mujeres valientes. Flotas enteras, regimientos completos del Astra Militarum y un capítulo entero de marines espaciales habían sido perdidos. Mundos y subsectores enteros habían sido silenciados a un ritmo alarmante. Los informes que llegaban eran escasos y confusos. Al principio, la amenaza había sido confundida con ataques de tiranidos o demonios, pero a medida que se leían más informes, se hacía evidente que esto era algo diferente. Un informe de un mundo fronterizo hablaba de una plaga que consumía todo a su paso, transformando a los vivos en monstruosidades y utilizando sus cuerpos y armas contra ellos. Otro informe de una estación espacial hablaba de una invasión silenciosa, donde los invasores parecían surgir de la nada, atravesando las defensas como si no existieran. La Inquisición del Imperio, siempre vigilante, comenzó a tomar medidas. La Ordo Sepulturum, especializada en el estudio y erradicación de plagas y enfermedades, fue movilizada. Los inquisidores de esta orden, expertos en la lucha contra las amenazas biológicas, fueron enviados a los mundos afectados para investigar. El inquisidor Gabriel, un hombre de mediana edad con una mirada penetrante y una determinación inquebrantable, fue uno de los seleccionados para esta tarea. Acompañado por un destacamento de la Guardia de la Muerte, una de las fuerzas militares más temidas y respetadas del Imperio, partió hacia uno de los mundos que estaban en la línea de fuego. ¿Qué crees que encontraremos allí, Inquisidor?, preguntó el comandante de la Guardia de la Muerte, un gigante de un hombre llamado Tadeus. No lo sé, comandante, respondió Gabriel, su rostro serio. Pero sea lo que sea, debemos estar preparados para lo peor. Esta amenaza es diferente a cualquier cosa que hayamos enfrentado antes. ¿Crees que es obra de los demonios?, preguntó Tadeus, su rostro endurecido por la preocupación. Es posible, admitió Gabriel, pero algo me dice que estamos lidiando con algo aún más siniestro. Mientras tanto, en la oscuridad del espacio, las naves de la flota Flood observaban en silencio, esperando el momento adecuado para atacar. En las vastas extensiones del espacio, lejos del imperio de la humanidad, los Eldar Asuryani de un mundo astronave también se dieron cuenta de la creciente amenaza. Aunque no habían tenido contacto directo con el enemigo, sus videntes, dotados de una visión profética, habían visto visiones de mundos consumidos y estrellas apagadas. Habían sentido la perturbación en el tejido del universo, una oscuridad que se extendía desde más allá de su galaxia, más allá incluso de su universo. Los Eldar, una raza antigua y sabia, sabían que no podían ignorar esta amenaza. Aunque su civilización había disminuido con el tiempo, todavía poseían un conocimiento y una tecnología que superaban con creces a la mayoría de las otras razas. Y sabían que si esta amenaza no se enfrentaba, podría consumir todos los mundos, incluyendo los suyos. En la cámara del Consejo de la Astronave, los líderes Eldar se reunieron para discutir la situación. Las visiones son claras, dijo la vidente Iliria, su rostro pálido reflejando la gravedad de la situación. Una oscuridad se cierne sobre nosotros, una plaga que consume todo a su paso. ¿Y qué propones que hagamos, vidente?, preguntó el líder de los guerreros, un alto Eldar llamado Aranis. ¿Nos lanzamos a la batalla contra un enemigo que ni siquiera hemos visto? No, respondió Iliria, pero debemos prepararnos. Debemos aprender todo lo que podamos sobre esta amenaza y encontrar una manera de combatirla. Y así, los Eldar comenzaron a prepararse. Los videntes se sumergieron en sus visiones, buscando cualquier pista que pudiera ayudarles a entender a su enemigo. Los guerreros entrenaron con renovado vigor, sabiendo que podrían ser llamados a la batalla en cualquier momento. Y en las profundidades de la astronave, los fabricantes de armas comenzaron a trabajar, creando nuevas armas y defensas para enfrentar la amenaza que se avecinaba. La flota Eldar, compuesta por una mezcla de naves de guerra y cruceros, se preparó para su misión. Entre ellas se encontraban los poderosos cruceros de batalla, armados hasta los dientes con lanzas estelares y cañones pulsares, y los más ágiles y rápidos cazas estelares, diseñados para ataques rápidos y precisos. A bordo de estas naves se encontraban los guerreros más valientes y experimentados de los Eldar, desde los letales vengadores implacables hasta los temibles señores espectrales. La flota Eldar no se embarcaba en esta misión a ciegas. Los videntes habían trabajado incansablemente, buscando en sus visiones cualquier indicio que pudiera ayudarles a entender y combatir a su enemigo. Aunque la información era escasa y a menudo críptica, habían logrado reunir suficiente para formar un plan de acción. Con todo listo, la flota Eldar partió. Las naves se deslizaron en la telaraña, desapareciendo de la vista en un destello de luz. Aunque sabían que se dirigían a un peligro desconocido,
Los Eldar iban con la determinación de hacer todo lo posible para detener esta amenaza. La flota Eldar emergió de la telaraña en las proximidades del mundo que habían visto en sus visiones. Lo que una vez fue un mundo humano, aunque inhóspito y duro, ahora era una pesadilla hecha realidad. Aunque los Eldar habían visto antes los horrores de las plagas de Nurgle, esto era diferente. Mientras que las plagas de Nurgle eran caóticas y desordenadas, este parásito parecía tener un propósito, una dirección. Se extendía de manera sistemática y metódica, consumiendo todo a su paso. Aunque los efectos eran igualmente devastadores, la precisión y eficiencia del parásito eran inquietantemente diferentes. Los Eldar no necesitaban descender al planeta para ver el alcance de la devastación. Sus sensores y videntes les proporcionaban una visión clara de la situación. Sabían que este mundo estaba más allá de la salvación. La única opción era destruirlo, para evitar que el parásito se extendiera aún más. «Es una visión terrible», murmuró el comandante de la flota, su rostro pálido reflejado en la luz de las pantallas de la nave. «Pero no tenemos otra opción. Debemos purgar este mundo». Con un pesado corazón, ordenó el bombardeo. Las naves Eldar desataron su poder destructivo sobre el planeta, sus armas de energía y misiles de plasma lloviendo sobre la superficie. Sin embargo, el Gravemind lo veía todo. Tan pronto como los Eldar comenzaron su ataque, ordenó a la flota Flood más cercana entrar al desliespacio. En cuestión de minutos, la flota Flood emergió del desliespacio, su aparición repentina sorprendiendo a los Eldar. Los sensores y videntes Eldar comenzaron a detectar el gran número de naves Flood. Sabían que no podían permitirse un enfrentamiento directo. Los Eldar eran conocidos por su velocidad y precisión, y utilizarían estas ventajas para mantener a la flota Flood a raya. Comenzaron a moverse, sus naves danzando en patrones complejos, sus armas disparando con precisión quirúrgica. La batalla había comenzado, y aunque los Eldar no lo sabían, este era solo uno de los muchos frentes en los que el Flood estaba librando su guerra. «¡Evasivas!», gritó el comandante de la flota Eldar, su voz resonando en el puente de mando. Las naves Eldar se movieron con una gracia y velocidad impresionantes, esquivando los proyectiles del Flood y respondiendo con sus propias salvas de disparos de energía y misiles de plasma. «Fuego concentrado en la nave capital», ordenó, señalando a una de las naves más grandes del Flood en la pantalla táctica. Los operadores de armas asintieron, ajustando sus objetivos y liberando una lluvia de fuego sobre la nave designada. Pero a pesar de sus esfuerzos, las señales de las naves Flood seguían aumentando. «Detectando nuevas señales entrantes», informó uno de los operadores, su rostro pálido. «Están llegando más naves del parásito». El comandante apretó los dientes. «Mantengan la formación. No podemos permitirnos ser rodeados». Pero a pesar de sus mejores esfuerzos, la situación se estaba volviendo cada vez más desesperada. «Estamos siendo superados», gritó uno de los operadores. «No podemos mantener esto por mucho más tiempo». El comandante asintió, su rostro sombrío. «Entendido. Prepárense para la retirada. No podemos ganar esta batalla, pero viviremos para luchar otro día». Mientras tanto, el Gravemind observaba a los Eldar con interés. Esta era la primera vez que veía a esta raza en persona, aunque tenía recuerdos de ellos a través de las mentes que había consumido. Pero ahora tenía la oportunidad de consumirlos directamente, de aprender todos sus secretos y tal vez más. Pero antes de que pudiera hacerlo, vio cómo los Eldar se retiraban. Habían decidido que la batalla estaba perdida y estaban reagrupándose para luchar otro día. El Gravemind sonrió, si es que una entidad como él podía sonreír. Los Eldar habían escapado por ahora, pero no podrían huir para siempre. En otro lugar, el inquisidor Gabriel de la Ordo Sepulturum se encontraba en el puente de mando de su nave, observando el mundo imperial que se extendía debajo de ellos. A su lado, el comandante Tadeus de la Death Watch observaba con una expresión sombría. «Este mundo es el siguiente en la línea de fuego, Tadeus», dijo Gabriel, su voz grave. «Debemos reforzar sus defensas antes de que el parásito llegue aquí». Tadeus asintió, su rostro marcado por las cicatrices de innumerables batallas. «Estoy de acuerdo, Inquisidor, pero no podemos simplemente esperar a que el enemigo venga a nosotros. Debemos llevar la batalla a ellos». Gabriel asintió. «Eso es precisamente lo que tenía en mente. Tenemos varios capítulos de marines espaciales y regimientos del Astra Militarum a nuestra disposición. Podemos dividirlos en varios equipos y flotas, cada uno liderado por un comandante competente. Podemos defender los mundos amenazados y atacar al parásito al mismo tiempo». Tadeus sonrió, una sonrisa fría y dura. «Eso suena como un plan, Inquisidor.
pero hay una cosa que me preocupa. Si los informes son correctos, el parásito puede usar nuestras propias armas contra nosotros. Incluso si tenemos el arma perfecta para combatirlo, ¿qué pasa si se la arrebatan y la usan contra nosotros? Gabriel frunció el ceño, pensativo. Esa es una preocupación válida, Thaddeus. Pero no podemos dejar que eso nos detenga. Debemos actuar, y debemos actuar ahora. Convocaré una reunión con los líderes de los otros capítulos y regimientos. Debemos formular un plan de acción. Y así, mientras el mundo imperial debajo de ellos continuaba su rutina diaria, inconsciente de la amenaza que se cernía sobre ellos, los líderes de la Inquisición y la Death Watch comenzaron a planificar su defensa y contraataque. No sabían si tendrían éxito, pero estaban decididos a luchar hasta el final. La reunión de los líderes fue un asunto tenso. Cada uno de ellos estaba a cargo de un mundo diferente, y cada uno tenía su propio plan de acción. El comandante Thaddeus de la Death Watch se preparaba para liderar a sus hombres en territorio enemigo. Sus hombres estaban equipados con las mejores armas que la Death Watch tenía para ofrecer. Vólteres Inferno, que disparaban proyectiles explosivos que podían desgarrar a través de la carne del parásito. Espadas de fuerza, capaces de cortar a través de cualquier material. Y escudos de tormenta, capaces de resistir los ataques más feroces del enemigo. Mientras tanto, los informes de la batalla contra el parásito comenzaron a llegar. Informe 54123. El mundo de Yarm IV ha sido atacado. Las defensas planetarias están resistiendo, pero el enemigo es demasiado fuerte. Las bajas son altas. Solicitando refuerzos. Informe 54124. Hemos logrado defender el mundo de Ferros VI. Las bajas fueron altas, pero el enemigo ha sido repelido. Necesitamos suministros y refuerzos para reforzar nuestras defensas. Informe 54125. El ataque al mundo del parásito en Cephii VIII ha fracasado. El enemigo era demasiado fuerte. La flota ha sido diezmada, solicitando ayuda. Informe 54126. El mundo de Aegis IX ha sido marcado para Exterminatus. El enemigo ha tomado el control completo del planeta. No hay supervivientes. Informe 54127. Hemos logrado un éxito en el mundo del parásito en Caelus II. El enemigo ha sido erradicado. Sin embargo, las bajas fueron altas. Necesitamos refuerzos y suministros. Informe 54128. La Death Watch ha entrado en combate en el mundo de Castor IV. Las tácticas de ataque rápido y retirada están funcionando. Las armas de la Death Watch, especialmente los Vólteres Inferno, están demostrando ser efectivas contra el parásito. Sin embargo, el enemigo es resistente y numeroso. Informe 54129. Hemos visualizado formas del parásito que asemejan a los marines espaciales. Estas formas son deformadas, pero conservan las habilidades de los marines espaciales, si no superiores. Esto es preocupante y requiere una revisión de nuestras tácticas. Informe 54130. Hemos encontrado formas del parásito compuestas de pura carne y hueso. Estas formas son increíblemente resistentes y peligrosas. Hemos perdido varios hombres en enfrentamientos con estas criaturas. Informe 54131. El Mechanicus ha llegado para reforzar nuestras filas en el mundo de Sargos IV. Aún no han entrado en combate, pero se están preparando para la batalla. Sus armas y tecnologías serán de gran ayuda en la lucha contra el parásito. Cada informe era una mezcla de victorias y derrotas, de esperanza y desesperación. Pero a pesar de todo, el imperio de la humanidad continuaban luchando. No se rendirían ante el parásito. No dejarían que su galaxia cayera sin luchar. El Gravemind observaba con interés los movimientos del imperio de la humanidad. Sus intentos de defensa y ataque eran predecibles, pero no menos fascinantes. Cada planeta que caía bajo el control del Flood era una pieza más en el tablero de ajedrez cósmico que estaba jugando. Cada victoria del imperio, una oportunidad para aprender y adaptarse. El Gravemind se centró en un grupo en particular, los marines espaciales de la Death Watch. Eran eficientes, letales, y portaban armas que podían quemar la biomasa del Flood. Pero lo que más le interesaba era su determinación. A pesar de las abrumadoras probabilidades, continuaban luchando. Un grupo de la Death Watch había logrado infiltrarse en una de las colmenas del Flood y destruir una Keymind. Fue una victoria costosa, ya que todos los marines espaciales involucrados perdieron la vida en el proceso. Pero su sacrificio no fue en vano. El Gravemind aprendió mucho de ellos. La batalla había sido intensa. Los marines espaciales habían llegado al planeta en naves de asalto, sus armas listas para la batalla, pero el Flood estaba preparado. Las defensas del planeta eran fuertes, y las naves de los marines espaciales fueron destruidas antes de que pudieran aterrizar.
Sin embargo, un pequeño grupo logró llegar a la superficie del planeta. Lucharon con valentía, avanzando hacia el corazón de la colmena del Flood, donde los informes mencionan que se encontraba algo importante, tal vez un líder del parásito. Utilizaron sus proyectiles Hellfire para quemar la biomasa del Flood, abriendo camino a través de las hordas de criaturas infectadas, pero a medida que avanzaban se dieron cuenta de la verdadera magnitud de lo que enfrentaban. El planeta entero era lo que buscaban, una entidad Flood de inmenso poder y conocimiento. A pesar de esta revelación, los Marines espaciales no se rindieron. Lucharon hasta el final, utilizando un artefacto de gran poder para destruir la Keymind. Pero el costo fue alto. Todos los Marines espaciales murieron en la batalla, sus cuerpos consumidos por el Flood. El Gravemind estudió los restos de los Marines espaciales, aprendiendo de ellos. Descubrió los secretos que guardaban en sus mentes, las armas que portaban y las tácticas que utilizaban. Pero lo que más le interesó fue la semilla genética de un Marine espacial Primaris. Con esta nueva adquisición, el Flood se fortalecería aún más. Mientras tanto, la flota Eldar continuaba su campaña de destrucción, quemando los mundos que el Flood había dejado atrás. Cada vez que llegaban las flotas Flood a un planeta atacado, los Eldar se retiraban, evitando un enfrentamiento directo con el Flood. Pero el Gravemind ya estaba trazando un plan para ellos. El Gravemind, con su vasto conocimiento y comprensión de la psique, había descubierto una forma de manipular las visiones de los videntes Eldar. A pesar de su habilidad para discernir la verdad de la mentira, los videntes no estaban preparados para la astucia del Gravemind. Aunque el Flood aún no había consumido a ningún Eldar, el Gravemind había obtenido información sobre ellos a través de las mentes de los humanos y marines espaciales que había absorbido. Entre los recuerdos y conocimientos de estos individuos, había fragmentos de información sobre los Eldar y sus videntes. A partir de estos fragmentos, el Gravemind había construido una comprensión de cómo funcionaban las visiones de los videntes y cómo podría manipularlas. Las visiones son una herramienta poderosa para los Eldar. Les permiten ver posibles futuros, advertir de peligros y guiar a su pueblo por el camino correcto. Pero ahora, estas visiones estaban siendo manipuladas por el Gravemind. El Gravemind no alteraba las visiones directamente. En lugar de eso, introducía sutiles cambios en la percepción de los videntes. Les mostraba un futuro en el que un arma poderosa, un artefacto capaz de destruir al Flood, estaba al alcance de su mano. Los videntes, creyendo en la veracidad de sus visiones, guiaron a su flota hacia el planeta que el Gravemind había seleccionado. Un planeta que, sin que ellos lo supieran, estaba fuertemente defendido por el imperio de la humanidad. El Gravemind había elegido este planeta por una razón. Sabía que el imperio de la humanidad estaba preparado para defenderlo a toda costa. Sabía que los Eldar, en su desesperación por encontrar una forma de detener al Flood, se lanzarían a la batalla sin dudarlo. Y así, el Gravemind preparó su trampa. Mientras los Eldar se dirigían hacia el planeta, el Flood se preparaba para el conflicto que se avecinaba. El Gravemind sabía que la batalla sería feroz, pero estaba seguro de que el Flood prevalecería. Después de todo, el Flood ya había demostrado su capacidad para adaptarse y superar a sus enemigos. Y con cada victoria, el Flood se volvía más fuerte. El Gravemind esperaba con ansias el momento en que los Eldar llegaran al planeta. Estaba listo para darles la bienvenida a su pesadilla.